Durante años me ha obsesionado mi incomprensión con respecto al fenómeno liberal. Y es que, da igual lo inteligentes y bien intencionados que sean, y muchos son ambas cosas en gran medida, tienen la enojosa tendencia a salirse rápidamente del campo de la lógica y entrar en el de la manipulación. En estas discusiones es habitual que se te atribuyan pensamientos que jamás has expresado, incluso a pesar de que varias veces los desmientas. En general, actúan de una forma un tanto paranoide. En un reciente debate he sido acusado de pretender juzgar el pensamiento de los demás tan solo por querer hacer una definición de lo que es liberalismo en que pudiéramos estar todos de acuerdo. Enseguida caen en el victimismo, viendo ataques absurdos por todas partes. Parten de la base de que todo antiliberal les ve como una especie de enemigo que quiere su sangre. En esta lógica, es habitual que se niegue la validez de todo tipo de cifras que no proceda de técnicos ultraliberales, a la vez que las de estos no pueden ser sometidas a ningún tipo de crítica. Sospecho que todos aquellos que hayáis discutido contra liberales habréis sentido una sensación de frustración semejante a la mía. Yo he llegado a una conclusión que, soy consciente, va a provocar la incredulidad entre los liberales que lean esto. Y es la de que el liberalismo funciona como si fuera un pensamiento religioso. Naturalmente, nadie considera que los principios liberales tengan carácter de divinidad. Pero su forma de razonar y de debatir es la propia de los religiosos. No digo que nadie considere que el liberalismo sea una religión, solo digo que se puede comprender mejor a sus seguidores si lo interpretáramos como si lo fuera. A los hombres nos resulta cómodo crear dogmas y apelar a principios que simplifiquen nuestro mundo. Y de la misma fuente que surgen las religiones, se ha convertido al liberalismo en una especie de dogma invulnerable a cualquier evidencia. Si algo demuestra que el liberalismo es erróneo, seguramente lo que esté equivocado es la realidad, no el liberalismo. Me temo que no es novedoso, algo semejante sucedió con el marxismo en su momento. El creyente típico considerará que un golpe de buena suerte es gracias a Dios, pero no le echará la culpa de la mala suerte. El liberal considera que todo bien económico es gracias al libre mercado y todo mal es producto de la falta de este. Independientemente del país o del momento histórico. Si un país mejora, es gracias a su libertad económica; si empeora, es a causa de sus rigideces. ¿Y si el país que mejora es tan altamente antiliberal como la antigua URSS? Bueno, pues entonces ha sido por su inmensidad de recursos y siempre en menos de lo que habría crecido en un ambiente liberal. ¿Y si resulta que la Rusia presoviética no estaba avanzando en esa dirección? Pues entonces es el momento de dar un salto argumental y ponerse a hablar de lo mala que fue la dictadura soviética para sus pobres gentes, algo que no creo que nadie esté discutiendo. Así tenemos que países que han mejorado tras recortar sensiblemente sus mercados, caso de la América Latina actual, por ejemplo, lo han hecho, para un liberal, precisamente gracias a aquellas porciones de libre mercado que no han recortado. En cambio, países que tras una severa liberalización se han encontrado con una crisis económica, la América Latina de hace una década, por ejemplo, para un liberal esta crisis se deberá a una falta de liberalismo. El Dios mercado nos castiga o nos premia según su divina voluntad. Si la economía crece, debemos agradecérselo al Dios mercado. Si estamos en crisis, debemos realizar sacrificios para contentarle. Flexibilizar el mercado laboral, privatizar empresas públicas, reducir los impuestos, reducir la deuda pública. Como si fueran mandamientos del Dios mercado, las recetas económicas siempre son exactamente las mismas para todo tiempo y lugar. Da igual qué país seas, da igual en qué momento histórico se encuentre, da igual que te vaya bien o te vaya mal, siempre hay que seguir exactamente los mismos pasos. En realidad, no sé para qué necesitamos economistas. ¿Qué crisis? Flexibilizar el mercado laboral, privatizar empresas, reducir los impuestos, reducir la deuda pública. ¿Que la economía crece? Flexibilizar el mercado laboral, privatizar empresas, reducir los impuestos, reducir la deuda pública. ¿Que eres España? ¿Que eres China? ¿Que eres Alemania? Todas estas cosas no importan. La realidad de tu país no importa. Solo importa que sigas las mismas leyes universales. Los mismos mandamientos. No nacionalizarás. No pondrás trabas al libre despido. No aumentarás los impuestos. No aumentarás el gasto público. No sigas esas normas y el Dios mercado te castigará, tarde o temprano. Aunque pasen 30 años ya estarán ellos para decirte, te lo dijimos. Síguelas y el Dios mercado te premiará. O no, según le dé.
que el dios mercado es un dios caprichoso y si tras seguir sus mandamientos a rajatabla te encuentras con una crisis muy superior, será porque quiere de ti mayor celo todavía en el cumplimiento de su divina voluntad. Como si fuera una religión, el liberalismo se basa en una serie de dogmas de fe que sus seguidores aceptan sin mayor crítica. La mayoría de estos dogmas fueron ya elaborados como hipótesis por Adam Smith, aunque no podemos echarle la culpa a él ya que en aquellos tiempos no se conocían muchas cosas que conocemos ahora. En cambio, seguir sosteniendo a principios del siglo XXI estas tesis, contra toda evidencia, solo demuestra en mi opinión una cosa, que no son teorías, son dogmas religiosos. Los liberales, lógicamente, están a favor de la mayor libertad de mercado posible. La libertad es buena. Cuanta más libertad mejor. Por lo tanto, cuanta más libertad de mercado mejor. Es más, aquellos que queremos poner cortapisas a la libertad de mercado, queremos ponerle cortapisas a la libertad en general. En el imaginario de los liberales, existe la tendencia a suponer que solo ellos son los verdaderos defensores de la democracia y que aquellos que no estemos conformes con el liberalismo tenemos tics autoritarios. El que es autoritario en lo económico, es autoritario en lo social. El que se opone al liberalismo, a lo mejor sin saberlo, se acerca al estalinismo. De todas las falacias liberales, esta es la más sorprendente. Por lo burda, digo. Parte ya de un uso absolutamente demagógico de la palabra libertad, porque no conozco a nadie que realmente considere que toda libertad sea buena. Tampoco los liberales. Por ejemplo, un liberal difícilmente va a considerar que exista una libertad para robar. Las libertades que no libertad pueden ser positivas o negativas según cómo influyen sobre los demás. La libertad para agredir físicamente al que te moleste o te apetezca choca con el derecho de la otra persona a no ser agredido. No es una libertad positiva, la sociedad y las leyes deberían perseguirla. ¿Es positivo una absoluta libertad de mercado? En mi opinión, no. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es que el hecho de que yo esté en contra de una libertad en concreto, la de mercado, no me hace contrario a otras libertades que sí considero positivas como la de opinión. En la misma medida, el que alguien defienda la libertad de mercado no le convierte, ni mucho menos, en defensor de la libertad a mantener sexo con menores de edad, por decir una burrada. Es una falacia, por lo tanto, considerar que exista ninguna relación entre democracia y liberalismo. Podría considerarse que existe una tendencia entre aquellos que creen en la absoluta libertad de mercado a creer en las libertades democráticas, pero la historia nos demuestra lo contrario. Existen muchos ejemplos de gobiernos que han sido perfectamente democráticos a pesar de mantener posturas que hoy consideraríamos antiliberales. Y lo que es más importante, existe multitud de ejemplos de gobiernos que, aplicando medidas muy liberales en lo económico, sin embargo eran dictaduras en lo social. Es famoso el ejemplo de Pinochet, pero sin remontarnos mucho en la historia podemos observar lo que sucede en las llamadas zonas de libre producción en países como China o Filipinas, paraísos de economía liberal donde negarse a hacer horas extras es motivo de despido y tratar de crear un sindicato una forma de desaparecer para siempre. En cualquier debate lógico, sería imposible que se mantuviera durante mucho tiempo el argumento de que el liberalismo y la democracia tengan que ir, necesariamente, de la mano. Sin embargo, me parece sintomático, lo habitual es que en una discusión con un liberal este argumento se resista a desaparecer. Como si fuera una cuestión de fe religiosa, la lógica y la evidencia se quedan atrás frente a la fuerte convicción de estar en lo correcto y de que el contrario está equivocado. En realidad, este principio no es básico para el liberalismo. Los que defienden esta tesis podrían estar equivocados y el liberalismo seguir estando acertado. Pero, teniendo en cuenta que es un asunto que raras veces no aparece en cualquier debate con un liberal, me ha parecido importante reseñarlo. Al fin y al cabo, existen dos mundos posibles. En uno es imposible que en una sociedad en la que existe un alto grado de libertad de mercado sea dictatorial, en otro sí es posible. En uno Filipinas es uno de los países más democráticos del mundo mientras que la Europa occidental era una dictadura hace unos años y ahora, lentamente, se está volviendo cada vez más democrática. En el otro mundo posible, no existe ninguna relación entre mayor liberalismo y mayor democracia. El dogma del divino desarrollo. Se supone que el liberalismo es la forma más eficaz de crear riqueza y, por lo tanto, la mejor forma de alcanzar un desarrollo rápido y sostenido. Y cuanto más salvaje sea tal liberalismo, más rápidamente se desarrollará el país beneficiado. En cambio, cuanto más controlado esté un mercado, menos posibilidades de desarrollo existen.
Se supone también que esto viene demostrado por la historia. Claro, ahora toca preguntarse, ¿qué historia? Porque en la historia que conozco yo, los ejemplos de países que se hayan industrializado mediante el liberalismo pueden contarse con los dedos de una mano. En cambio, los ejemplos de países que se han industrializado mediante prácticas de tipo proteccionista y de planificación económica son infinitos: Japón 2 veces, Estados Unidos, Prusia y luego Alemania 2 veces, Francia, España, URSS. De hecho, todas las grandes economías capitalistas han recurrido a la planificación económica en tiempos de guerra. ¿Por qué recurren a formas económicas que, supuestamente, son menos eficaces precisamente cuando más necesitan que su economía sea lo más eficiente posible? ¿Tan tontos son todos? Los defensores del liberalismo afirman que estos países se industrializaron gracias a aquello de liberal que tenían y los países que recurriendo al liberalismo se arruinaron, Bolivia, Chile, Polonia, ha sido a causa de aquello de liberalismo que les faltaba. Al fin y al cabo, no existe el proteccionismo perfecto ni el liberalismo impecable. ¿O sí? Existe un ejemplo que todavía no he encontrado ningún liberal que me conteste adecuadamente. La URSS pasó en unas pocas décadas de ser el país más atrasado de Europa a convertirse en la principal potencia del continente. El antiliberalismo de la planificación económica soviética es tan patente que nadie puede recurrir a ningún pequeño gesto liberal para achacarle la industrialización más rápida de toda la historia. Ante esto, por un lado, se habla de los enormes recursos de todo un país continente como es Rusia. Pero se supone que un sistema antiliberal dificulta el crecimiento y es difícil imaginar uno más antiliberal que el de la URSS, de los planes quinquenales. Sin embargo, insisto, la URSS ha vivido el desarrollo industrial más acelerado de toda la historia de la humanidad y tenía el modelo más antiliberal imaginable, supuestamente, el más erróneo a la hora de desarrollar un país. Realmente, tan importante es la abundancia de recursos que consiguen el mayor éxito con la peor política. Entonces, ¿por qué los países con más recursos son hoy, generalmente, los más pobres? El otro argumento que se utiliza mucho no merece más que un párrafo rápido. Se habla de la población soviética esclavizada. Pero esto no tiene nada que ver con el asunto en discusión, que es sobre la eficacia del liberalismo. Una población forzada a trabajar se vuelve menos eficaz y la dictadura soviética fue horrible, jamás lo negaré, pero su innegable violencia no fue la causante de la industrialización, en la misma medida que otros países que sufren crueles dictaduras se mantienen en la pobreza. Por otra parte, tal y como hablamos en el apartado sobre la Santísima Libertad, es posible mantener políticas económicas no liberales, o incluso antiliberales sin que ello implique ninguna dictadura. Si el que diga que la URSS es un ejemplo de desarrollo está defendiendo la dictadura soviética, el que se admira ante el Coliseo está defendiendo el esclavismo. Por mi parte, considero que existen dos mundos posibles. En uno la URSS jamás se industrializó. En el otro, están equivocadas las tesis liberales que sostienen que el desarrollo solo se logra mediante el libre mercado. El sagrado reajuste. De vez en cuando, las rigideces del mercado provocan crisis en las cuales, es positivo, las empresas más ineficaces se hunden, produciéndose una purga general de la economía. No es bueno, por lo tanto, inmiscuirse en el libre mercado ayudando a las empresas menos eficaces ya que se premiaría su baja eficiencia. Ante la crisis tan solo hay que sentarse a esperar que el mercado limpie a las empresas ineficaces y vuelta a empezar. Esta tesis me parece la más cruel del liberalismo. Se están obviando todo el sufrimiento que provocan las crisis. ¿Realmente es necesario pasar por ello? Aun suponiendo que el resto de principios liberales fueran acertados. ¿Merece la pena sostener un sistema que cada pocas décadas nos obliga a entrar en un ciclo desastroso en el que millones de personas son arrojadas a la desesperación? ¿No sería preferible buscar un modelo que no produzca crisis tan profundas como las del liberalismo? Aunque sea a costa de un crecimiento menor en las épocas de bonanza. Por otra parte, encima, resulta que el postulado principal no es correcto. Las crisis, raramente están provocadas por las rigideces del mercado sino que, cuando no intervienen causas externas, normalmente son producidas por burbujas que estallan. Burbujas que solo pueden tener una causa: baja regulación. Liberalismo. Por muchas rigideces de las que hablen los liberales, lo cierto es que la actual crisis la han predicho los antiliberales, mientras que los principales liberales afirmaban que era imposible. Entre dos mundos posibles, en uno el liberalismo está acertado y seguimos viviendo en una bonanza infinita e interminable. En el otro,
El liberalismo no es correcto y estamos instalados en una crisis interminable. La bendita redistribución de riqueza de arriba a abajo. Las medidas liberales, generalmente, vienen acompañadas por un aumento en la brecha que separa a ricos y pobres. No debe preocuparnos, ya que es importante que los ricos sean más ricos porque así su riqueza generará más riqueza y eso nos hará más ricos a todos. El pobre que se queja de que el rico es muy rico, en realidad es un envidioso. ¿Qué más le da que el rico sea más rico si él también va a ser menos pobre gracias a ello? Durante las últimas décadas hemos vivido un crecimiento económico que, sin embargo, ha producido la primera generación de europeos que vive peor que sus padres desde la Guerra Mundial. Mientras tanto, las grandes fortunas se han multiplicado, y seguimos en Europa la diferencia entre el 5% más rico y el otro 95% es más alto hoy de lo que ha sido, posiblemente, desde la Revolución Francesa. Y, sin embargo, la prosperidad europea siempre se había basado en su fuerte mercado interno, ahora amenazado por la caída del poder adquisitivo de los europeos. En contra de lo que sostienen las tesis liberales, cuando los ricos tienen dinero, este no fluye hacia abajo. Porque sus compras no tienen gran incidencia en el consumo ni en la producción, una camisa 10 veces más cara no produce 10 veces más puestos de trabajo. Y porque el rico acumula poder y busca el monopolio de sus empresas, buscando concentrar la riqueza en cada vez menos manos. En un sistema liberal, el rico es cada vez más rico, pero no porque exista un crecimiento económico puede existir o no, sino porque le quita a esa riqueza el pobre. Por eso, en un sistema liberal, el rico es cada vez más rico tanto en época de crecimiento como de crisis. En cambio, en un sistema que coloque más riqueza en manos de los pobres, sí que se produce un movimiento de riqueza. Sus compras sí tienen una repercusión importante sobre la economía. Si 10 pobres pueden comprarse una camisa y antes no, se podrán fabricar 10 camisas más y eso generará más puestos de trabajo. Es por esto que los impuestos deberían caer cada vez más sobre los más ricos, tal y como ha sido tradicional en Europa y no cada vez más sobre los más pobres como ha ido sucediendo durante las últimas décadas. El mito del buen egoísta. Siguiendo los postulados de Adam Smith, el egoísmo económico es bueno, ya que al buscar lo mejor para uno mismo, cada individuo está buscando lo mejor para toda la sociedad. Dentro de unos límites razonables, claro, solo unos pocos liberales defenderían que fuera positiva la acción de un estafador, por ejemplo. Sin embargo, el egoísmo individual, incluso el económico, no siempre beneficia a toda la sociedad. Un crecimiento desmesurado de las empresas, destruyendo empresas más pequeñas y puestos de trabajo por el camino casi nunca es positivo. El egoísmo de directivos que planifican su gestión pensando en su futuro personal y no en las empresas que administran tampoco suele serlo. Se han dado demasiados casos de directivos que han llevado empresas a serios problemas de sostenibilidad sabiendo que cuando todo estallara ellos estarían, forrados, muy lejos de allí. Por otra parte, durante los últimos años hemos observado claramente cómo los grandes directivos han aumentado sus sueldos exponencialmente sacando ese dinero del resultado de despedir trabajadores. Realmente son tan eficaces para la empresa esos directivos que para poder pagarlos la empresa debe renunciar a la fuerza productiva de cientos o miles de trabajadores. Me resulta difícil creerlo. ¿Y qué sucede si no miramos tan alto? Es positivo el egoísmo individual de los trabajadores. Es positivo el egoísmo que empujó a millones de comerciales estadounidenses a ofrecer hipotecas a personas que no podrían pagarlas sabiendo que, en cualquier caso, ellos cobrarían su comisión. Es positivo el egoísmo del empleado de banca al que no le importa que su entidad pierda clientes a cambio de conseguir cumplir unos objetivos absurdos pero muy bien remunerados. Existen dos mundos posibles. En uno el egoísmo individual nos hace a todos más ricos. En otro vivimos en una crisis provocada, entre otros motivos, por el desmesurado egoísmo individual de aquellos que han manejado los bancos y las empresas constructoras.